Obras del Espíritu Santo llegaban de darles alimentación, comida hecha para repartir a los chiquillos frente de la escuela de Tejarcillos. Por lo tanto, entonces la gente cuando llegó la pandemia esperaban que ellos siguieran, pero la Asociación de Obras del Espíritu Santo, cuando llegó la pandemia, fue totalmente prohibido que ellos ingresaran nuevamente a la comunidad. Fue así como la gente se desesperó más y ya no había más apoyo de alimentación. Así cuenta doña Ana cómo fue su experiencia como líder comunal de Gran Tejarcillos en Alajuelita durante la época más dura de la pandemia por COVID-19. Su relato fue parte de un conversatorio en el que se analizó el papel comunal en dicha emergencia. Aún así la gente seguía haciendo filas. Sí, después la gente ya no eran las noches, sino eran las mañanas, porque un camión que llegó a repartir bananos una vez ya con una pandemia, una repartición de bananos por todo lado, la gente jalaba bolsas de bananos en sus hombros y después las familias se aglomeraban esperando días y días, una semana completa casi, esperando que llegaran más camiones. Y nada que no llegaban. Entonces la gente se desesperaba. Ahí fue cuando entró en acción la municipalidad. Ahí fue cuando la municipalidad entró en acción, fue porque ya querían hacer desórdenes y alboroto. Como uno ya conocí, gracias al Señor que Dios me ha abierto puertas, y con los señores de la municipalidad, Teresita Zúñiga, Ronita Calderón, y gracias al Señor con el señor alcalde, don Modesto Pizar y Rosarito Siles. Ellos, todo y el personal han sido una gran maravilla para responder en ese momento para las familias de Los Pinos, que levantaron el censo para que les llegara el diario. Porque yo lo que les pude decir en el momento de la desesperación, levanten un censo entre ustedes, los que están haciendo filas aquí. Yo tenía que responder por mi comunidad, pero aún así, como líderes comunales, lo que es en cultura, con doña Silvia Briceño y yo, gracias al Señor, Diosito abrió puertas y nos permitió como puente entre Los Pinos, las familias que levantaron el censo y Los Pinos, para presentar ese montón de expedientes a la municipalidad y que los chicos depuraran. Gracias al Señor se dio y fueron cantidades de familias que se les dio el diariecito de parte de la municipalidad, y aún así se les dio porque se quedaron sin trabajo, y luego después otra repartición porque tenían COVID. Los alimentos llegaron, gracias al Señor, todo el mundo ya estaba como más acomodadito con los estomaguitos llenos. Pero ¿qué pasó? Que un pronto de otro se convirtió todo como si fuera Sodoma y Gomorra, porque ya empezaron las fiestas, las pachangas, los desórdenes y ya esto y lo otro. Era como bíblico, eso era como bíblico. Y ¿qué está pasando? Pero si estamos en pleno desorden de pandemia y todo, y la gente, ¿qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si la municipalidad no hubiera actuado? Si la municipalidad no hubiera actuado, hubiera sido un caos. Hubiera sido un caos, de verdad, porque yo creo que al rato hasta hubieran habido saqueos en los comercios. La mayoría de familias se vieron afectadas y tuvimos que comenzar a innovar, ¿verdad? De la forma de cómo íbamos a ayudar o cómo íbamos a abordarla, como censar antes de la pandemia a cada habitante de la comunidad. Eso nos ayudó a llevar alimento, ¿verdad?, a cada una de las familias durante los meses de la pandemia. Igual comenzamos a organizarnos para hacer mascarillas y kits de limpieza para nuestros adultos mayores. Nos ayudó a que la misma comunidad se acercara a la asociación y nosotros pudiéramos ser un puente de bendición para ellos. En un barrio vulnerable se vive muchísimo más difícil una pandemia. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Quizás porque también no hacen caso a las medidas sanitarias que manda el Ministerio de Salud. Por ejemplo, uso de mascarillas, ahí es... Hay muchos jóvenes. Ahí casi no... Hay demasiada gente que no han entendido que es una pandemia. ¿A estas alturas todavía no? A estas alturas, porque hay comercios que hay todavía comercios no la que o sea, el Ministerio de Salud dice usted antes de ingresar o tener comunicación, el cubrebocas bien puesto, su alcohol. Pero es como el perfume de uno, andar la botellita de alcohol. Ahí no. Ahí entra así y como hay muchos jóvenes,
también los jóvenes que venden y que todo eso, ellos creen que son inmunes. Entonces, para ellos como que la pandemia, tal vez es porque no les ha tocado a alguien de su propia familia, no caen en cuenta, pero también es irresponsabilidad, porque para el virus todos estamos expuestos. El conversatorio fue parte del proceso de transferencias de conocimiento en la formulación de proyectos urbanos integrales y participaron equipos técnicos de 3 municipalidades. El principal aprendizaje de hoy fue la capacidad de la comunidad a través de sus líderes para autogestionar su propia comunidad, ¿verdad? Y sus propias necesidades y todo lo que este trabajo conlleva en una pandemia que fue un arduo trabajo, pero que creo que las comunidades del futuro y de Alajuelita lograron sacar adelante. Fue todo un reto, ¿verdad, Daniel? Claro que sí, un gran reto y un gran reto de reinventarse las comunidades. Situaciones muy complejas se vivieron, las pudimos palpar directamente hasta las lágrimas de alguna compañera que estuvo ahí hablando, pero pudimos ver cómo tienen esa capacidad de reinventarse y empezar a generar políticas y acciones para su propio beneficio, en donde las cosas no se quedan solamente en lo que otros puedan llegar a ayudarme, sino cómo nosotros podemos ayudarnos nosotros mismos. Importantísimo también cómo ellos ya no dejan atrás, o como ya ellos más bien dejan atrás ese pensamiento de pandemia y empiezan a pensar en un post-pandemia y cómo reactivar todas esas acciones que ya venían haciendo para empezar a trabajar una nueva ciudad. Creo que otro de los principales aprendizajes es que la institución pública no hace nada, sino es a través de la identificación de estos actores comunales, que son ese canal importantísimo de acercamiento, ¿verdad? Porque como bien lo expresaba una señora, ¿verdad? Cuando la municipalidad se insertó en los barrios de Tejarcillos, Los Pinos, no veían con muy buenos ojos a los funcionarios municipales, ¿verdad? Entonces creo que ese acercamiento a través de las personas que sí están insertas en las comunidades, que son a los que ellos les tienen confianza y los que les generan ese respeto, nosotros sin esa coordinación con ellos es muy difícil poder insertarnos en una comunidad. Entonces rescato muchísimo eso.